Tomen asiento, por favor. Leo Chimeli, fuiste inspirado por Dios para decirle al profeta Wilson que profetizara sobre la Argentina. Te felicito, porque si los profetas no profetizan, profetizarán las piedras. En el 2001, yo fui citado junto con 25 líderes de Argentina a la Casa Rosada. En esa época el expresidente Dualde nos convocan a nosotros en forma urgente. Argentina estaba pasando por una crisis muy similar a la que está sucediendo ahora, pero acotando algo más. Se esperaba un conflicto social de tal envergadura que podría acarrear una guerra civil. Y por eso fuimos citados los 25 líderes de la Argentina. Y yo recuerdo que uno de los pastores, creo que fue el pastor Enrique Stroichen, le pregunta al presidente Dualde, ¿cuál es el motivo de que él quiera hablar con nosotros? Por eso digo, si los profetas no decretan, lo va a decretar las piedras. Y me acuerdo que el expresidente Dualde dijo, pastores, yo los cito, porque sé que ustedes, cuando rezan, Dios los escucha. ¡Aleluya! Y yo creo que en esa oportunidad Dios escuchó a la Argentina y escuchó a los profetas. Y también estoy totalmente convencido que vamos a pasar esta crisis y la vamos a pasar en victoria. Y ninguno de nosotros va a morir en la crisis, sino que va a salir en victoria. ¡Aleluya! Lo creo, hermanos, lo creo. En estos días que me ha tocado visitar algunas iglesias y visitar en distintos eventos, Dios me ha dado una palabra. Y la palabra es todo lo que hemos escuchado en estos años de cristiano, los sermones y lo que hemos cantado al Señor, no tiene que solamente quedar en el arcón de los recuerdos. En los momentos difíciles hay que sacarlo a la luz y tenemos que comenzar a vivir lo que hemos aprendido. Y es por eso que yo quisiera compartir con ustedes un texto que generalmente lo tenemos anotado, lo tenemos impreso quizás en la heladera, ¿no? Y es tan linda la frase y lo repetimos a veces, pero sin meternos en la profundidad de la palabra. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Mateo 17:19, yo se lo leo rapidito, cuando ocurre un evento, por supuesto, pero dice el 17:19 de Mateo, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, lo apartaron, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor decreta una promesa para tu vida y para mi vida. Dice, y Jesús les dijo a los discípulos, por vuestra poca fe. Y aquí viene la promesa, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Decirle al que está al lado tuyo, nada será imposible. Nada será imposible. ¡Aleluya! Saben, hermanos, que a veces nosotros estamos tan familiarizados con la palabra y ya vivimos una forma rutinaria. Y la palabra tiene que ser para nosotros novedades de vida. Siempre tiene algo para enseñarnos. Y el poder reside en la palabra. Por eso yo en esta mañana les diría, vuelva a las sendas antiguas. Métase en la palabra. Métase en la intimidad con Dios. Doble sus rodillas. Porque cuando usted está en la intimidad con Dios, es cuando la palabra le dará revelación. Y necesitamos revelación de Dios para estos tiempos en que estamos viviendo. El Señor les dice,
nada os será imposible. Entonces la pregunta es, ¿y qué es imposible? Lo que no puedo hacer. ¿Qué es imposible? Cuando a veces decimos, no lo aguanto más. Es imposible esta persona. ¿Qué es imposible? Cuando decimos, no voy a llegar a la meta porque va más allá de mi fuerza. ¿Qué dijo Jesús? Nosotros venceremos todos, y está en plural, todos los imposibles. Esto dijo el Señor. Entonces, lo imposible se va a convertir en posible y yo tengo que tomarme de la palabra. Toda la noche hemos estado tratando de pescar una mojarrita, le dice Pedro al Señor, y no hemos pescado nada. Más tú ahora me dices que bogue mar adentro y que eche la red. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Más en tu palabra. En tu palabra. Hermanos queridos, en la palabra de Dios dice que todos los imposibles usted lo va a vencer. Aleluya, tómelo porque esto viene de parte de Dios. ¿Qué es posible entonces? Lo que puedo hacer, lo que puede ser y lo que puede suceder. Eso es posible. Pero para que entendamos que nada os será imposible, tenemos que remitirnos a la palabra. Y detrás de esta palabra hay una escena. ¿De dónde está viniendo el Señor? Y en los primeros versículos del capítulo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Hay una escena. El Señor está en el monte de la transfiguración. Esta experiencia que pasó Juan, Jacobo y Pedro, esta experiencia en los discípulos marcaron su vida ministerial de aquí en más hacia el futuro. Ellos fueron testigos oculares de que pasó algo sobrenatural. Moisés y Elías hablando con Jesús cara a cara. Ellos son testigos presenciales de que estos dos personajes del Antiguo Testamento, un imposible. Ellos conocían a Moisés por la tradición, por la historia de Israel. Conocían a Elías por la tradición, por la historia de Israel. Pero era un imposible. Ahí en ese monte, el rostro del Señor como un sol, y ahí están estos dos personajes muy emblemáticos del Antiguo Testamento que están hablando cara a cara con Jesús. Y como si esto fuese poco, de pronto una gran voz, un tercer personaje en escena. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd la voz del Padre. Ahora, me contaba el pastor Carlos Traverso, anoche acá se armó un tole espiritual, es impresionante, porque no solamente el Espíritu Santo se limitó a este lugar, el Espíritu Santo no tiene barreras, no tiene muros, salió de aquí y comenzó a tocar a las personas que nunca escucharon hablar del Jesús que usted y yo conocemos. Y algunos caían bajo el poder de Dios, algunas de las chicas, y una de ellas le comentaba a uno de los pastores que no durmió en toda la noche, se despertaba, lloraba, se reía, se despertaba, lloraba, se reía. Ella no sabía que el Espíritu Santo había descendido. Ahora quiero decirles algo. Por supuesto que me emociona. Ahora, yo quiero que usted esté en ese monte Tabor, ahí en Israel. Y ahí está Juan, Jacobo y Pedro. Están los tres. De pronto el Señor comienza a transfigurarse. Su rostro se hace como un sol y desciende. Moisés,
desciende Elías y la voz de Dios. Ahora, hermano, somos pentecostales, ¿no? Imagínense, yo creo que estaríamos saltando, danzando, bailando. No nos podríamos contener. Esa experiencia es la que te va a dar a vos la seguridad en este tiempo. Que nada será imposible para tu vida. Porque el mismo Dios que se manifestó en el monte de la transfiguración es el Dios que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿No se merece un aplauso el Señor? Gloria a Dios. La segunda escena. Cuando descendieron del monte de la transfiguración. Ahí era una primera escena. Primero subieron, ahora descendieron. Cuando descendieron, versículo 9, un hombre trae a su hijo y le dice a Jesús: mi hijo es lunático y padece mucho, y yo le he traído a tus discípulos, pero, está esta palabra, pero no le han podido sanar. ¿Quiénes no le han podido sanar? Discípulos que fueron testigos presenciales del poder de Dios. Discípulos que estuvieron con el Señor en el desierto y fueron testigos oculares de la multiplicación de los panes y los peces. Discípulos que estuvieron con el Señor en el mar cuando Él se levantó, reprendió al mar y al viento y se hizo una gran bonanza. Discípulos pentecostales. Sin embargo, mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración y estos discípulos estaban en el valle, la necesidad estaba en el valle y la necesidad vinieron a los discípulos. Y los discípulos no lo pudieron sanar. Qué paradoja, ¿no? No lo pudieron sanar. Y esto está escrito en la palabra de Dios, porque es una enseñanza para nosotros en este tiempo. No lo pudieron sanar. Jesús reprende al demonio y el muchacho queda libre en forma inmediata. Pero acá viene los pensamientos. ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Por qué no pude? ¿Qué pensaría el padre del muchacho lunático? No pudieron. ¿Qué pensarían los fariseos? No pudieron. ¿Qué pensaría la gente? No pudieron. ¿Cuántas veces lo imposible a vos como varón de Dios y a mí como varón nos persigue? No nos deja dormir y nos quedamos impotentes. Esto está en la palabra. ¿Saben, hermanos? Los discípulos le dicen al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Pedro, Juan y Jacobo? Hay un lugar. Yo diría, monte de la transfiguración, yo le pondría un título: hay un monte de oración. Y hermanos queridos, si vos no descendés del monte de la oración, vas a venir del monte del no puedo, no tengo, me voy a morir. Si no vas al monte de la oración, muchas cosas no vas a poder hacer aquí en la tierra. Es por eso que todos venimos de un lugar y solamente existen dos lugares: el monte de la transfiguración o el monte del no puedo. Y esta impotencia nos va a perseguir. Termina la guerra de Corea, la capital de Seúl de Corea del Sur quedó totalmente destruida.
Y hasta el día de hoy existe un edificio que fue bombardeado y lo han dejado como recordatorio de lo que fue esa guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. En un lugar de asentamiento, de mucha miseria, hay un pastor coreano que recibe de parte de Dios un mensaje. Mi pueblo necesita el mensaje de salvación. Él pertenecía a las asambleas de Dios y no tenía recursos. Prácticamente él era un país imposible. Era un país imposible. Así que él recurre a misioneros amigos y por intermedio de estos misioneros amigos americanos consigue una carpa del ejército. Y esa carpa él la sienta en un lugar de mucha pobreza. Él cuenta en su testimonio que él se levantaba muy temprano y él cantaba a viva voz para que los feligreses vinieran y entraran. Y dice, yo estaba tan delgado porque ayunaba todos los días, pero no es que ayunaba por ayunar, no tenía nada para comer. En ese lugar, él comienza a predicar el Evangelio y a soñar sueños grandes, visiones. Y él decía que los hermanos le traían sus diezmos y los diezmos eran 2 zanahorias, un tomate quizás, un pedazo de zapallo. Eran los diezmos. Pero él soñaba con cosas imposibles. Él soñaba con tener la iglesia más grande del mundo. Él soñaba con convertir a toda Corea al cristianismo, donde las bases religiosas del Oriente precisamente no es el cristianismo, es el budismo, el taoísmo y todos los ismos que ustedes quieran, póngale el nombre adelante. Esa es la base de la religión del Asia. Pero él soñaba con cosas grandes. Hermano, si todavía no te propusiste a soñar, comienza ahora. Porque lo imposible se va a hacer posible en la medida que vos dependa del Dios de lo imposible. Y el Dios de lo imposible quiere darnos a nosotros en este tiempo esas cosas que estamos soñando y no podemos alcanzar, quizás por nuestra poca fe, como han tenido los discípulos. Pero todo esto es un proceso. Es un proceso que para llegar a la cima vamos a tener que ir aprendiendo en cada escalafón espiritual. Dios va a ir enseñándonos. Este hombre soñaba. Y él soñaba. Y él decía, Dios, si tú me darías una bicicleta maciza americana para que yo pueda ir a predicar en las calles y visitar a los hermanos que se están congregando. Dios, si tú me darías una oficina en donde yo podría tener un escritorio de caoba y un sillón con rueditas para que cuando vengan los hermanos yo no tenga que caminar, sino solamente balanceándome me iría de un lugar a otro. Sueños, sueños. ¿Cuánto no hemos tenido sueños? Hoy en día es muy fácil tener un auto. La época mía no todos tenían auto y yo tampoco tenía auto. Pero vino un pastor loco que dijo, si vos querés algo, tenés que decir que todo lo que pisares las plantas de tus pies es tuyo. Así que lo veían a este loco cuando veía un auto en la esquina de su casa, poniéndole los pies al auto y decía, Señor, este auto es mío. Sueños. Recuerdo que estoy haciendo el garage de casa y le digo al hermano, al vecino, no me deja tomar con una regla cuánto mide de rueda a rueda. Me dice, era el único que tenía auto en el barrio. Dice, perdón, Río, dice, ¿está por comprar un auto? Sí, me voy a comprar un auto. Hermano, yo no tenía un peso, pero tenía fe. No tenía un peso, pero tenía fe. Entonces yo tenía que ir motivándome a creer que lo que estoy soñando venía de parte de Dios y Dios me lo iba a dar. Así que hice el garage con las 2 entradas y esperaba el auto. Por eso con este pastor coreano me identifico mucho.
Dice la palabra de Dios que aquel que dejó de soñar empezó a morir. ¿Hay alguien que quiere morir en esta mañana? Empezá a soñar. Soñá con cosas grandes. Durante muchos años hemos proclamado que Argentina sería para Cristo. Hemos tenido bendiciones de Dios, sí, es verdad. De la época del doctor Chiriló, del pastor León, de Anacondia, de Freyson, de tantos otros. Dios hizo, Gigi Ávila, un montón de, yo digo, soplos del Espíritu sobre la Argentina. Pero el avivamiento todavía no vino. ¿Y saben una cosa? Yo quiero que usted sea protagonista de ese avivamiento, porque el avivamiento viene a la Argentina. El poder de Dios se va a derramar. Estarán dos personas que no conocen al Señor y el Espíritu de Dios caerá sobre esa gente, y sin que nadie les predique el Evangelio, hablarán en lengua, porque sobre toda carne derramaré de mi Espíritu, dice el Señor en el libro de Joel. Y yo quiero ser protagonista. Estoy esperando ese día. Yo digo a la iglesia, un día los músicos estarán cantando, nosotros estaremos alabando, pero va a caer la Shejinat de Dios en la iglesia y vamos a tener que salir afuera, porque va a ser tanta la densidad del poder que no vamos a poder soportarlo. Eso va a venir sobre tu iglesia. Aleluya, créelo, porque viene. Para que lo imposible pueda convertirse en posible, te tenés que revelar. Tenés que ser un transgresor. Porque muchas veces nos acomodamos a la circunstancia. Soy pobre. Mis padres fueron pobres. Mis abuelos fueron pobres. Bueno, este es el destino que me tocó. Mi mamá murió de un ataque al corazón. Mi abuelo murió de un ataque al corazón. Bueno, estoy esperando a ver cuándo me ataca a mí al corazón. Eso es acomodarte a la circunstancia. Te tenés que revelar. ¿Saben cuál es mi palabra preferida cuando estoy hablando de salud? Perdónenme, yo voy a vivir hasta los 120 años. Y voy a vivir hasta los 120 años. Estoy orando para que a mi señora también, no me gustaría quedarme solo, así que estoy orando por ella, que también viva hasta los 120 años. ¡Aleluya! Revelate. Tenés que ser un transgresor en lo espiritual. ¿Saben qué más? Cuando nos acomodamos a la circunstancia, el imposible reina. ¿Y cómo es el reino del imposible? Es un reino de frustración. Sus argumentos anulan nuestra fe. Nos sentimos inútiles. Nos olvidamos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. ¿Y cómo se presenta este imposible en nuestras vidas? Muchas veces a través de una promesa. 75 años tenía Abraham cuando Dios le prometió un hijo. 25 años pasaron hasta que se cumplió la promesa. Mi pregunta, en esos 25 años de espera, ¿se sintió frustrado Abraham? Sí, era un hombre. Sara le decía a Abraham, Eliezer será el heredero de todo lo que Dios nos dio, no tenemos hijos. Arrímate, Agar. Abraham era un hombre sensato e íntegro y dijo no. Pero era insistentemente, hasta que un día Abraham la ve a Agar, dice, 20 años, debe ser de Dios. Ya lo empezó a mirar con otros ojos. Y era el ruego de su esposa. Y atendió el ruego de su esposa y se acostó con Agar. Se sintió frustrado. Nace Ismael. Quiso ayudarlo a Dios. Y por querer ayudarlo a Dios, hasta el día de hoy, judíos y árabes están a los tiros. Hermanos queridos, no
lo ayude a Dios. Créele a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Solamente Él quiere que le creamos. José, lo imposible le vino de un sueño. Lo llevó a una cisterna. De la cisterna lo llevó como esclavo con una caravana de madianita. Esto lo venden a Potifar. En la casa de Potifar, la esposa comienza a acosarlo sexualmente. Él no cede a la tentación y ese sueño lo llevó a la cárcel. En la cárcel, ¿cuántas veces se habrá sentido frustrado José? Viene un pastor jovencito a hablar conmigo. Me dice, pastor, yo estoy en una iglesia muy mediática, muy grande, muy famosa, pero ya di todos los cursos a vida y por haber. Ya tuve el primer encuentro, el segundo encuentro, el reencuentro, el recontraencuentro. Y ahora me quieren hacer otro curso más, pero yo siento que Dios me llama al pastorado. Y bueno, yo estoy para eso. Si vos venís a hablar conmigo y me decís que querés ser pastor, te voy a ayudar. Porque la Argentina necesita pastores. Así que le dije, bueno, salí con la bendición de tu pastor y largate. Me hizo caso. No sé si fue el pastor que lo bendijo, pero sí creo que fue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Uno de los pastores lo bendijo y él salió. Y fue al Tigre. Y alquiló un local hermoso, pero no hizo contrato. Al poco tiempo, el dueño del local, claro, vamos a poner una cifra de 5.000, lo lleva a 10.000, él no lo podía pagar, dice, bueno, andate. Y vino a verme a mí, ¿y ahora qué hago? ¿Hiciste contrato? No, andate. ¿Y a dónde voy? Y pedirle a alguien que tenga un garage y arranca ahí. Dice, ¿sabe, pastor? Yo pensé que la obra era más fácil. Porque en la iglesia yo donde estaba había una puesta a escena impresionante. Las luces se apagaban. De pronto el reflector alumbraba al pastor principal. El pastor principal entraba en escena, venía con un saco con lentejuelas y decía, no me miren a mí, no me miren a mí, miren a Cristo. Atrás estaba la banda y la banda tocaba una canción hermosa y yo dije, esto es lo que quiero. Y yo le dije, te equivocaste. Yo lo conozco a tu pastor cuando andaba con los zapatos rotos. Y mucho tuvo que caminar. Y muchas frustraciones tuvo en su vida hasta que llegó a donde llegó. Hay un proceso. Así que andate al lugar donde está y comienza de vuelta. Hermanos, un sueño te lleva a lo imposible. Una visión te lleva a lo imposible. Una descalificación, una palabra negativa te lleva a lo imposible. El maestro de la primaria de Thomas Edison le dijo a su mamá, este niño no va a llegar a nada porque es un retrasado mental. Estaba hablando de alguien que tiene más invento en la historia de la humanidad. Aleluya. Si te han descalificado, yo quiero decirte que te espera un camino de gloria. Hay muchas cosas más que Dios te quiere dar. Aleluya. Continúo, así no me paso. ¿De dónde vienen tus imposibles? Quizás de una promesa, de un sueño, de algún enemigo quizás, pruebas, visión. Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿de dónde le vino un imposible? De una luz que se le apareció camino a Damasco y lo dejó ciego
y era imposible que recuperara la vista. Pero Dios se acordó de Pablo y mandó a un anónimo discípulo llamado Ananías, oró por él y lo imposible se hizo posible. Pablo tuvo una experiencia tremenda. Es por eso que este pastor coreano comenzó a declarar y a decir: Dios me dio una bicicleta, Dios me dio un escritorio de caoba, Dios me dio un sillón con rueditas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a este pastor coreano: declará lo que me pediste, que ya lo tenés. Eso es lo más difícil. Ahora, ¿qué produjo esto en la iglesia y especialmente en los jóvenes? En la iglesia y en los jóvenes produjo que los jóvenes se acercaron a Toropel, a él, y le dijeron: queremos ir a su oficina. Y cuando entró no había nada. Y le dice: pastor, ¿y dónde está lo que usted declaró? Ah, le dice, está acá. Estoy embarazado. Estoy embarazado de una bicicleta, estoy embarazado de un escritorio y estoy embarazado de un sillón. Y le dice los jóvenes: no entendemos. Bueno, yo te voy a explicar. Cuando vos estabas en el vientre de tu madre, ¿te veíamos? No. Pero estabas, sí. Y cuando llegó el tiempo de los 9 meses, toda la familia estaba expectante. ¿Por qué? Porque naciste. Cuando naciste, te vieron. Pero antes, ¿vivía? Sí. Bueno, perfecto. Esto va a nacer. Mientras tanto, estoy embarazado. ¿Y qué pasó con esto? Que toda la iglesia, cuando entraba el pastor, le decía: va creciendo la panza del pastor. Está embarazado. Hermanos queridos, muchas veces tenemos que embarazarnos de lo que Dios todavía no te dio, pero vos declaraste que te dio. Dios te va a dar. Y te va a dar en el tiempo de Dios. ¡Aleluya! Rebelarse contra lo imposible hace que subamos a un nivel espiritual más alto. Cuando llegaron, dice el versículo 14, y todos venimos de algún lugar. Hay un lugar en que lo imposible se siente cómodo y fuerte. No lo permitas. No lo permitas. Te tenés que revelar. Una mujer oró años por su esposo hasta que se convirtió al Señor. ¿Cuál era el problema de este hombre? Mujeriego. Pero ella creía que Dios lo iba a cambiar y lo cambió. Pero un día los veo a los dos con cara larga. Entran a la oficina. La mujer llora y me dice: pastor, volvió a caer a las andadas. Imagínense que yo no me acuerdo de los pecados de nadie. Le digo: bueno, dígame qué andada. Volvió de vuelta con las mujeres. Entonces lo miro a él y le digo: no puedo creer. No puedo creer. Y él pone cara de: yo no fui. ¿No? Y pastor, ¿qué quiere que haga? Estaba tan cómodo con ese imposible. Pastor, ¿qué quiere que haga? Yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Nací buen mozo y entonado pa'l querer. Me cantó un tango. Estaba tan acostumbrado que justificó su pecado con un tango. Hermano, muchas veces nosotros también. A veces justificamos lo imposible. No puedo. Es imposible. Pastor, yo no tengo estudio, es lo primero que escuchamos. Yo no tengo estudio. ¿Y acaso Pedro era doctor en teología? ¿Acaso el único que se educó a los pies de Gamaliel fue Pablo? Y a lo mejor el doctor Lucas. Pero los demás eran gente del vulgo, gente normal y corriente. Así que no diga más: ¿qué me va a usar Dios a mí? Dios te va a usar a vos. No sé quién fue lo que predicó en estos días que Dios eligió lo despreciado, lo vil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¡Aleluya!
Ese es el Dios que te eligió a vos y me eligió a mí. Miren, hermanos, cuando descendieron, dice, vinieron al nivel del valle el Señor y se encontró con los discípulos. Y en el valle es el nivel de conflicto. Es lindo estar en el monte de la transfiguración, pero el Señor no le permitió que hicieran las enramadas. Usted y yo vamos a tener que bajar. La necesidad está en la calle. Ahí está la necesidad. Y es ahí donde el Señor nos lleva para que nosotros ministremos. En el valle está la duda. En el valle está la incredulidad. En el valle está el llanto. En el valle está la fe herida. En el valle está la autoestima baja. En el valle está el no puedo. El no tengo. El me voy a morir. Es ahí donde Dios te manda a vos y me manda a mí. ¿De dónde viene Jesús? Del monte de la transfiguración. En el monte estaba Dios Padre hablando. Este es mi Hijo amado. En el monte estaba Moisés. 2 veces subió a hablar con el Señor en el monte Sinaí. En el monte estaba Elías. Una vez estuvo hablando en la cueva de Oreb con el Señor. Monte de la transfiguración. ¿Por qué el Señor se transfigura? Todo tiene un simbolismo práctico para que lo apliquemos a nuestra vida en este tiempo. Transfigurar viene de la palabra griega metamorfo, que significa ciclo de vida a otro ciclo de vida. Lo imposible está en el nivel de la larva y lo posible está en el nivel de la mariposa. Y el Señor lo que está pidiéndonos a nosotros es precisamente que del nivel de la larva, un gusano que está encapsulado, nosotros nos podamos convertir en alguien que tenga alas y que produzca vida y que vivamos esa vida en abundancia. Eso es lo posible. Es por eso, hermanos, que quiero terminar esta historia de este pastor coreano. Un día recibe la comunicación de un misionero americano que terminaba su tiempo en Corea y se tenía que ir, y le dice: necesito que vengas. Dice: tengo algunas cosas para regalar, pero pensé en vos. Así que cuando él va a la casa de este pastor americano, lo primero que ve es la bicicleta. Esa bicicleta. Está mirando así el escritorio de caoba. Mira un poquito más el sillón con las patitas, con las rueditas para que ande. Estas 3 cosas quiero para mí. Así que con tanta felicidad, él llevó todo esto a su carpa y ya tenía un escritorio anexo. Y no daba en sí de gozo y lo dejó ahí. En el culto de la mañana él estaba que se salía de las vainas. Y él comenzó a predicar como de costumbre. Y cuando termina el sermón se acercan los jovencitos que siempre le tomaban el pelo. Y le decía: pastor, ¿cómo anda su embarazo? ¿Cómo anda su embarazo, pastor? Bueno, dice, quiero mostrarle porque ya nació. ¿Cómo que ya nació? Vengan. Así que cuando entraron a la oficina y vieron el escritorio de caoba, y vieron el sillón con ruedita, y vieron la bicicleta, no podían creer. Y todos comenzaron a alabar a Dios. Este hombre de Dios le creyó a Dios cuando estaba en la última de las miserias. Le creyó a Dios cuando los diezmos y las ofrendas eran verdura. Él le creyó a Dios. Y él le creyó a Dios y le dijo: Señor, yo sé que vos también me vas a dar la iglesia más grande en Corea. Él le creyó a Dios. Mi pregunta hacia vos, mi hermano, mi hermana: ¿le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo a Dios? Dios quiere darte cosas grandes, pero le tenés que creer a Dios. El Señor quiere darnos lo imposible que se convierta en posible, pero Dios te quiere dar. Cuando comenzó Anacondi a predicar,
Había cosas que a mí me impactaron y mi teología cayó por tierra. Delante mío un muchacho que pesaba más de 150 kilos en Berizo. Llovía, había barro. Él comienza a orar y este muchacho cae en el barro y vamos todos a levantarlo y cuando lo vamos a levantar está seco. Yo no sé si usted vivió esta experiencia. Los de La Plata seguro que sí. Acá en Mar del Plata estaban predicando en un estadio y de las gradas comenzaban a caerse la gente, pero parecían plumas como alguien que lo tenía. Venían así, así, así y lo depositaban en el piso. Esto yo lo vi. Hermanos queridos, Dios quiere llevarte de lo imposible a lo posible. Si Dios lo hizo con Carlos, lo va a hacer con vos. Si Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo me animé. Y le dije al pastor, yo necesito predicar. Y el pastor era un pastor muy legalista a la antigua. Y no creía mucho en mí, porque siempre hacía lío. No creía en mí. Una vez me acompañó a la estación de Lanús a predicar. Entonces dice, vos repartí tratados, Rolando, y vos predicás. Sí, elegí una cola más o menos de 50, 60 personas. Así que los miré a todos, quise llamar la atención. Le dije, todos ustedes que están por subir a ese colectivo, quiero que escuchen este mensaje. Si no se arrepienten, el hacha está puesta sobre sus vidas. Si no se arrepienten y aceptan a Cristo, estarán pateando brasas en el infierno. Nunca más me dejó predicar. Entiendo al pastor por qué no quería que yo predicara, pero no me podía contener. Así que, hermanos, me armé de un equipo. Eran dos nada más. Uno es presbítero ahora, jovencito, todos. Una guitarra criolla era todo lo que teníamos. Megáfono, olvídate, a voz limpia. Así que pasaba Aracondia y me iba yo. Pero no teníamos nada. Era en la esquina, había que predicar. La gente se juntaba. Cantábamos, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Eran las canciones de antes, ¿no? Que tanto nos han bendecido. Y yo hablaba en nombre de Dios, pero era tan fanfarrón. El que tenga cáncer, que pase. El que está ciego, que pase. Hay alguien que murió en el barrio, llévenme a mí. Menos mal que nunca me llevaron. Un día estoy en mi casa y estando en mi casa tocan el timbre y viene un hombre. Usted es el pastor Río. Yo no era pastor, era evangelista. Usted es el pastor Río, pero me gustaba que me dijeran pastor. Sí, soy el pastor evangelista. Sacaba todas mis credenciales. Sí, ¿a qué debo su visita? Usted estuvo predicando era una Villa Miseria. Usted estaba predicando. Sí. Y usted dijo que nada es imposible para Dios y que Dios lo usa a usted para cosas imposibles. Yo dije, ¿qué se traerá este entre manga, no? Le dije, sí. Acepté el desafío. Bueno, lo vengo a buscar. Porque hace una semana mi esposa se hizo un aborto ilegal. Con material quirúrgico que no estaba esterilizado. La internamos en el hospital de clínica. Se está muriendo. Le agarró gangrena. Bueno. Ya no tenía tantas ganas de ir. Pero tuve que ir. Cuando llegamos al hospital de clínica me pusieron el guardapolvo esterilizado y entramos. Cuando yo la veo a la mujer, dije, Señor, ¿cuándo voy a aprender a cerrar mi boca? ¿Cuándo voy a aprender a cerrar mi boca? La mujer estaba verde. La habían vaciado completamente. Estaba verde. Entonces, ¿qué hice? Lo que me enseñaron. ¿Cómo se llama tu mujer? Rosa. Rosa, yo voy a pedir a Dios que vos vengas a la vida
Y ella me cuenta después que entró como en un túnel y volvió. Y me pregunta, ¿cómo están mis hijos? Le digo, bien. Mi esposo está al lado tuyo. Rosa, yo prediqué de Cristo y quiero predicarte ahora. Vos estás a un punto de pasar el umbral de la vida e irte al más allá. ¿Por qué no te vas con el Señor? Me aceptó y aceptó a Cristo. Y yo me sentí tan bien porque dije, esta chica muere, pero va a morir con Dios. Y ya me estoy yendo cuando el Espíritu de Dios me habla y me dice, está bien lo que hiciste, pero yo te traje para que la sane. Y saber, hermanos, que cuando usted va a terapia intensiva, es como que se detiene el tiempo, los médicos lo miran, las enfermeras se ríen, y todos dicen, ¿y este bicho raro de dónde vino? Así que, con la poca fe que me quedaba, oré. Le dije, Señor, en tu nombre, esta mujer tiene que salir caminando de este lugar. En el nombre de Jesús saldrá por sus propias fuerzas para que todos los que no creen, crean que el Dios que yo predico es un Dios que está vivo. Y ya me estoy yendo. Y el Espíritu Santo me dice, quiero que vuelvas y quiero que ores para que todo lo que lo han extirpado vuelva a ser creado. Y ahí, hermano, usted tiene que tener fe. Si usted me pregunta, ¿tenía fe? No. Pero como Pedro, en tu palabra echaré la red. Así que voy de vuelta. ¿Qué va a ser este loco? Y los miro a los ya tenía valentía. En total dije, si me voy de acá, ¿quién me conoce? Así que agarré, le oré. Señor, todo lo que ha sido extirpado, ordeno que vuelvan a ser creado en el nombre de Jesús. Me fui. Eso era un imposible. A los 3 meses viene Ramón y me dice, pastor, vengo a darle una buena noticia. Mi esposa Rosa salió del hospital de clínica caminando solita. ¡Aleluya! Lo imposible, Dios lo hizo posible. Pero ahora viene lo más difícil. Siempre me quedó a mí en la mente, digo, Señor, vos me hiciste orar para que esta mujer, lo extirpado, vuelva a ser creado. Pasaron 2 años. Tocan el timbre de mi casa. Salgo con mi esposa, baja Rosa con su esposo y un bebé. Yo quiero que seas el padrino de este bebé, porque este bebé es del Dios de los milagros que vos predicás. Lo imposible se hace posible. Aleluya. ¿Saben por qué, hermanos, le cuento esto? En la Biblia tenemos nosotros referencia de hombres de Dios que han hecho milagros. Y cuando estaba preparando este sermón, hay algunas cosas que el Señor me habló y me dijo, Jesús todavía nos invita al monte. Nos sigue invitando todos los días que subamos con Él al monte. Que subamos con Noé al monte Ararat, porque Dios hizo pacto con Noé en el monte Ararat y Dios quiere hacer pacto contigo en el monte de la oración. Que subamos con Abraham al monte Moriah, porque Dios hizo pacto con Abraham en el monte Moriah y Dios quiere hacer pacto contigo en el monte Moriah. Que subamos con Moisés al monte Sinaí. Dios hizo pacto con Moisés, pero también quiere hacer pacto con vos y conmigo. Hoy Dios nos sigue llamando a vivir en las alturas espirituales y nos invita a subir, pero nos pregunta en el Salmo 24, 1 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hay una condición, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, esta generación, de lo que les buscan.
de lo que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios sigue llamándonos a que subamos al monte. Él quiere revelarnos cosas grandes. Hermanos, quiero ir terminando. Cuando Dios sube con Noé al monte, Dios le hace una promesa, hace un pacto. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ese pacto es para nosotros. No cesarán. Las bendiciones, nada es imposible para tu vida. No cesarán. Pacto de Dios con Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es para vos, es para mí. Poseerás recursos, poseerás salud. Promesa de Dios que están vigente. Nada es imposible para tu vida y para mi vida. Hay pacto. Pacto de Dios con Moisés. Ahora pues, si oíreis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que dijo Dios a Israel. Pero yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué te dice Dios? Vos sos sacerdote. Sos sacerdote del Dios Altísimo. Y en la segunda vez que Él sube al monte, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia. ¿Vienen momentos de crisis? Sí. ¿La va a pasar mal la Argentina? Quizás sí. Pero vos no. Vos no. Nosotros no vivimos de acuerdo al gobierno. Nosotros vivimos de acuerdo a la fe que yo deposito en el Señor. Y el Señor dice que en los últimos tiempos mi pueblo será bendecido en demasía. Y yo vivo en esa fe. Yo sé que el Señor, así como dio de beber 38 años al pueblo de Israel de una roca estéril, el Señor también se va a encargar de alimentarte en este tiempo de una roca estéril. Dios es el Dios de toda salvación y la salvación de Dios es integral, es en todos los órdenes de la vida. Termino esta historia. Este pastor coreano, un día el Señor le dice: edificame una iglesia para 10.000 personas. Entonces él va al tesorero y le dice: ¿qué plata tenemos en la tesorería? $500. Llama a los ancianos de la iglesia y le dice: el Señor me dijo que edificara una iglesia para 10.000 personas y más o menos el costo serán $5 millones, pero acaba de decirme el tesorero que tenemos $500. Los ancianos le dijeron: pastor, vos estás loco. Quizás es tu deseo, pero no es la voz de Dios. Él se sintió muy contento, muy feliz, porque él estaba cómodo en lo imposible. Va de vuelta al monte de la oración y está hablando con Dios y le dice: Señor, perdóname. Yo pensé que era tu voz, pero era la mía. Yo pensé que era tu deseo, pero era mi deseo. Y el Señor le dice: Chongui, yo te hablé. Yo te hablé. Yo nunca te dije que consultara con el tesorero cuánta plata había. Nunca te dije que pidiera consejos a los ancianos. Yo te dije que me edificaras la iglesia. Dios hace un milagro. Los hermanos comienzan a vender propiedades, a hipotecar sus casas, le traen el dinero. Cuando termina la iglesia para 10.000 personas, él se sentía el hombre más feliz. Un día él está orando y le dice: quiero que me edifiques una iglesia para 1 millón de personas. Sabe que usted solamente le pone límites a Dios. Yo le pongo límites a Dios. ¿No dice el libro de los Salmos
Pídeme por herencia a las naciones. ¿Cuánto nos animamos a pedirle al Señor por herencia a las naciones? Así que si estás pastoreando en un lugar y tiene 10.000 personas ese lugar, pedile a 10.000 personas, porque Dios te lo va a dar. Así que compra una isla. Dios hizo una serie de milagros. ¿Cómo termina la historia? Este hombre se animó a creerle a Dios. Cuando estaba en el lugar más pobre de Seúl, en Corea, él se animó a creerle a Dios cuando quería una bicicleta, cuando quería un escritorio y cuando quería un sillón con ruedita. Se animó a creerle a Dios. Cuando Dios le dijo, edificamos una iglesia para 10.000 personas, se animó a creerle a Dios cuando le dijo, edificame una iglesia para 1.000.000 de personas. Compró una isla y hoy en día el pastor Paul Chung-Hee Cho tiene la iglesia más grande del mundo. En la última vez que yo tuve noticia había más de 3 millones que se congregaban e impactó toda Corea del Sur, que se cree que hay casi un 50, un 54% de gente convertida al Señor. Alguien que gritaba para que la gente venga, pero le creyó al Señor. Lo imposible se hizo posible. Los chicos de la iglesia se burlaban de mí porque el pastor me decía, ¿quién quiere dar un testimonio? Entonces yo me levantaba, quiero dar un testimonio. Voy a tener una casa de 2 plantas. Yo tenía una prefabricada. Pero yo decía, voy a tener una casa de 2 plantas, abajo va a haber 3 baños, 2 baños arriba, un garage y un auto imponente. Gloria a Dios, todo aplaudían. Al próximo domingo, el pastor decía, ¿quién quiere dar un testimonio? Yo, pastor, pasaba. Voy a tener una casa de 2 plantas. A la 4ª, 5ª vez lo repodría el pastor, ¿no? Y me dice, Rolando, está bien, no lo diga más. No, ¿por qué no? Yo estoy activando mi fe. Activando mi fe. Estoy trabajando en un frigorífico como empleado. Y viene uno de los matarifes más importantes de aquel entonces y me dice, Rolando, necesito que me veas en mi oficina. Yo hacía costos y departamentales, era un contador idóneo. Ganaba un sueldo de empleado, no era ni mucho ni poco, me alcanzaba a lo sumo para vivir. No digo dignamente, pero con fe llegaba a fin de mes. Me voy y este hombre me contrata sin dejar el frigorífico Penta donde trabajaba. Yo trabajo por mi cuenta con él y me pagaba 2 veces el sueldo que yo ganaba ahí. Llegó un momento, hermanos, que ya no me convenía estar bajo relación de dependencia, pero como no soy contador recibido, necesitaba un socio contador. Me asocié con un contador, los dos hacíamos el trabajo de balances. Yo hacía el trabajo y él firmaba y ganábamos, nos repartíamos la plata. Comencé a tener una serie de clientes. De pronto me contrata para un holding de frigorífico porque conocía mucho de carne. Un día viene el jefe de personal donde yo estaba y me dice, Rolando, hay un partido de fútbol el domingo, ¿podés venir? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo auto. ¿Cómo que no tienes auto? No, no tengo auto. ¿Y por qué no te compras un auto? Porque no tengo plata. Pero eso no es el problema. Abrió la caja fuerte y dice, ¿cuánto sale un auto? No sé, le digo, qué sé yo, 60, 70, 80 mil pesos. Toma, anda a comprarte un auto. ¿Cuántos le creen a Dios? Dios actúa así, hermano. La cuestión que yo no sabía manejar, pero tenía un auto. Así que aparecí con un auto en mi casa. Y mi señora me dice, la verdad, me casé con un loco. Y no se equivocó, pero un loco de la fe. Lo imposible se hizo posible. Me dedico al negocio de la carne. Me iba muy bien. Tengo 2 supermercados, 6 carnicerías, 60 carnicerías administradas por mi cuenta. Pero Dios me estaba llamando al pastorado.
La circunstancia se acomodó de tal manera que yo no quería escuchar la voz de Dios. Hasta que un día el Señor me habló. Me dice, no me interesa tu dinero. No me interesa tu dinero. Me interesa tu vida. Cuando Dios te pone el sello, no te acomoda a tu circunstancia. Porque de la misma manera como te bendijo, te va a fundir. A mí me refundió. A vos también. Nos refundió. En el momento más aciago, a través de un accidente que yo mato a una chica en la calle, y en la calle Dios me habla, y en la calle Dios me dice, te estoy llamando, y te estoy llamando aún con voz más fuerte. Y yo le digo, Señor, si es por mi culpa que no muera. Y Dios le dio vida. Y Dios le dio vida. Aleluya. Dios le dio vida. Cuando había un juicio por $150,000 sobre mi cabeza, voy a hablar con una hermana que es profeta. Y esta hermana profeta me dice, Rolando, estás en dolores de parto, pero dice el Señor que todavía no vas a dar a luz. Así que tenía que seguir con el problema. Pero Dios me muestra que te va a llevar a lugares de eminencia. Vas a hablar con los senadores, con los diputados. Te veo entrando en la Casa Rosada. Te veo subiendo a los aviones y bajando de los aviones y recorriendo el mundo. Yo quiero decirle que era tanta la preocupación que yo tenía por el juicio que todo lo que me dijo ni lo recordé. Ni lo recordé. Llegó el día. El expresidente Menem quiere hablar con líderes de la Unión de las Asambleas de Dios. El pastor Hugo Martínez me manda a mí y al pastor Abel Juárez a hablar con César Arias. Estoy subiendo en el Congreso de la Nación y el Espíritu me recuerda, para este día te llamé. Estoy subiendo las escaleras de la Casa Rosada. El Espíritu Santo me recuerda y me dice, para este día te llamé. Pero faltaban los aviones. De pronto recibo una invitación de las Asambleas de Dios de Portugal para ir a un congreso. Estoy subiendo al avión y el Señor me dice, para este día te llamé. La profecía que me dieron se cumplió todo. Dios permitió que fuese invitado por el gobierno de Israel varias veces a conocer Israel. Dios permitió que conociera casi toda América Latina. Y ustedes dirán, con plata es fácil. Claro que es fácil, pero yo todo lo hice sin plata, con la plata de Dios. Lo imposible se hizo posible. Y yo quiero decirte que en esta mañana Dios quiere sellar a algunos para cosas posibles. Es imposible que vos creías que iba a ser difícil, se va a hacer fácil. Así que yo te invito a que te pongas en pie. Aleluya. Aleluya. Vení, Jorge. Hay presbítero acá, la comisión de fraternidad que esté pasando todo en su conjunto. Toda la comisión de la fraternidad de varones. ¿Hay presbítero? ¿Superintendente no hay? No, pero bueno. Lo que estamos son todos líderes nacionales. Aleluya. ¿Pastores hay? ¿Pastores? Todos los pastores, por favor, vengan acá, al lado mío. Todos los pastores. Aleluya. Todos los pastores, por favor, todos los pastores. Acá. Todos los pastores. Wilson. Gloria a Dios. Yo quiero decirles, un día el Señor nos encontró auto y nos dijo, te tengo confianza. Y en la mano de todas estas personas, el Señor puso los secretos del reino. Y esos secretos del reino es lo que de gracia recibiste, de gracia lo tenés que dar. Y cada vez que ellos imponen mano, están imponiendo manos de bendición.
Es por eso que me gustaría que este cierre sea un cierre en que tú te lleves algo. Si hay algo que no me gusta es que digan, pastor, qué bueno que fue la prédica, sino que usted pueda decir, la palabra que Dios me dio, lo tengo atesorado aquí y lo voy a poner en práctica. Y voy a comenzar a creerle a Dios todo lo que Él me habló. Así que todas aquellas personas que quieran tener una vida totalmente diferente, una vida totalmente transgresora en lo espiritual, que acepte el desafío de Dios y quiera decirle al Señor en esta noche, Señor, yo sé que si golpeo la roca, agua va a salir. Si usted cree en eso, pase adelante, porque vamos a impartir bendición y vamos a orar. Y a todos los pastores le pido, solamente toquen la cabeza y díganle, te imparto bendición de parte del Señor y las cosas imposibles se harán posibles. Comiencen a orar, hermano, comiencen a orar. Oh, Rakaba ini santi, urrisa ita inti. Si alguien se cae, el de atrás, por favor, que lo sostenga. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. Oh, Rakaba ini santi, urrisa ita.